En el video de hoy te voy a dar una guía básica y completa acerca de las tendencias en el trading. No solamente vas a aprender qué es lo que son, sino también te enseñaré a cómo identificarlas y cómo interpretar sus impulsos. Ya sabes que me puedes apoyar muchísimo dándome un like y suscribiéndote a este canal. Y ahora sí, empezamos con este video. Entonces, ¿qué es una tendencia? Una tendencia se refiere como el desplazamiento del precio en una dirección durante un determinado periodo de tiempo. Este puede ser alcista, bajista o en rango, y esto lo hace a través de sus impulsos. Y si no me entendieron nada con esto de los impulsos, con lo de alcista, bajista o en rango, no se preocupen que ahorita en un momento se los explico. Y aquí tenemos una tendencia alcista, pero para poder entenderla mejor primero necesitamos identificar y saber qué son los máximos y los mínimos. Les recuerdo que estos se pueden originar por el cambio de dirección que realizó el precio en un determinado punto, ya sea porque el precio estaba subiendo y en un punto empezó a bajar, o porque el precio estaba bajando y de repente empezó a subir. Y ya teniendo esto claro podemos continuar. Por un lado tenemos del lado izquierdo un gráfico lineal y por otro lado tenemos el gráfico de velas japonesas a la derecha. Que si no has visto mi video de velas japonesas te estaré dejando acá arriba una tarjetita para que puedas pasar a verlo. Y para poder considerar una tendencia alcista como tal, necesitamos estar viendo máximos y mínimos ascendentes, es decir, que cada máximo o mínimo que el precio vaya generando sea superior al anterior. Por ejemplo, tenemos aquí a la derecha cómo el precio sube y luego baja dejándonos el primer mínimo. Después el precio nuevamente vuelve a subir y vuelve a bajar dejándonos el segundo mínimo. Y si trazáramos una línea entre ambos puntos, nos daremos cuenta que esta recta tiene una pendiente para arriba. Y básicamente esa sería la forma más fácil de poder identificar una tendencia alcista. Pero también hay otro aspecto muy importante que tenemos que considerar, que son los impulsos. Y un impulso es un movimiento fuerte que el precio realiza para poder seguir avanzando. En este caso, como estamos hablando de una tendencia alcista, lo hace con el objetivo de que el precio pueda seguir subiendo. Y para poder encontrar este tipo de movimientos vamos a estar buscando un movimiento a favor de la tendencia y luego un retroceso, o dicho de otra forma, un movimiento en contra de la tendencia principal. Aquí ya les acabo de trazar en el gráfico lineal lo que sería el primer, el segundo y el tercer impulso, pero seguiremos identificándolos en el gráfico de velas japonesas. Vemos primero cómo el precio aumenta su valor con 3 velas fuertes alcistas y luego cómo este realiza un retroceso con 2 velas rojas. Y ahí tenemos nuestro primer impulso. Luego el precio vuelve a realizar 3 velas verdes y nuevamente vuelve a bajar un poco, y ahí tendremos nuestro segundo impulso. Y finalmente tenemos estas últimas 3 velas verdes que terminan siendo nuestro tercer impulso. Y hay algo muy curioso de las tendencias, y es que estas no siempre generan 3 impulsos, sino que hay ocasiones en las que estas realizan solamente 2. Como es el caso de esta tendencia de aquí, por ejemplo, en el que nada más se compone de un primer y de un segundo impulso. Al igual que el ejemplo anterior, vemos cómo el precio realiza 3 velas alcistas y 2 velas bajistas, resultando en un primer impulso. Pero un poco después solamente tenemos 3 velas bajistas, resultando en el segundo impulso. O si quisieran identificar de otra forma una tendencia de 2 impulsos, podríamos fijarnos solamente en su retroceso, ya que nada más va a ser uno. Y hay algo que quiero que tengan de verdad muy presente, y es que las tendencias solamente pueden tener 2 o 3 impulsos. Así que no se vayan a quedar con la idea de que una tendencia puede ser solamente un impulso o pueden ser 4 impulsos en adelante, como los que les acabo de poner en el ejemplo de aquí. Así que recuerden eso, solamente 2 o 3 impulsos para una tendencia alcista o bajista. Y ya que comprendieron las partes de una tendencia alcista, ya que reconocen sus impulsos, así como sus máximos y sus mínimos, y entendieron que una tendencia solamente se puede componer de 2 o de 3 impulsos, hay que entender por qué surge una tendencia alcista. Y en resumidas cuentas, todo se define en compras. Finalmente, son los inversionistas tratando de hacer que el precio suba con el objetivo de poder vender sus posiciones a precios más caros. Y eso lo consiguen a través de los impulsos. Veamos esta tendencia que les puse aquí como ejemplo para poder representar lo que hacen los grandes inversionistas para poder llevar el precio a otros niveles. En un inicio vemos cómo genera un primer movimiento alcista con el objetivo de poder impulsar el precio a niveles más caros. Y cuando ya han entrado suficientes compras al mercado, lo que ellos hacen es simplemente dejar de presionar y esperar a que la oferta empiece a actuar. O dicho de otra forma, los inversionistas que quieren comprar dejan de hacerlo y esperan a que los vendedores comiencen a vender sus posiciones con el objetivo de saber qué tanta fuerza vendedora existe en esos niveles. Si los compradores se dan cuenta que los vendedores no están presionando lo suficiente como para hacer que el precio baje, entonces en ese preciso momento los compradores van a empezar a meter más posiciones al mercado con el objetivo de que el precio siga subiendo, y así es como nace un nuevo impulso.
Y ahora tenemos delante una sección del gráfico de la acción de Volaris en temporalidad de un mes para que ustedes puedan ver un ejemplo real de cómo funciona una tendencia alcista. Y para poder identificar cada uno de sus impulsos es muy sencillo, simplemente tenemos que darnos cuenta en dónde se originó el retroceso, o dicho de otra forma, en dónde el precio comenzó a bajar. Y justo en esos puntos es donde se originará el final de nuestros impulsos. Por ejemplo, aquí el precio empezó a subir y luego a bajar, y aquí tendremos nuestro primer impulso. Luego tendremos el segundo de ellos, y finalmente el tercero. Y de esta forma muy fácilmente podemos identificar una tendencia alcista. Realmente el ejemplo que les acabo de dar con esta tendencia alcista es muy visual y muy fácil de identificar. Pero conforme vayan viendo más gráficos se van a ir dando cuenta que las tendencias luego no son tan claras como esta que les mostré. Puede que en ocasiones sea más difícil identificar los impulsos y los retrocesos. Pero por el momento nos quedaremos con tendencias más sencillas para que puedan irse familiarizando poco a poco con ellas. Y ahora pasamos con las tendencias bajistas, y nuevamente tenemos aquí del lado izquierdo un gráfico lineal y del lado derecho un gráfico de velas japonesas. Ahora en este caso lo que tenemos que estar viendo son máximos y mínimos descendentes, es decir, que cada máximo o mínimo que el precio vaya generando sea por debajo del anterior. Y como es de esperarse, al igual que las tendencias alcistas, una tendencia bajista también se compone de impulsos. Esto con el objetivo de llevar el precio a niveles más baratos, y todo a través de las ventas. Ya les seleccioné aquí los 3 impulsos en el gráfico lineal, pero vamos a seguirlos identificando en el gráfico de velas japonesas. Por un lado tenemos las 3 velas bajistas y 2 velas alcistas en forma de retroceso, y ahí tendremos nuestro primer impulso. El segundo de ellos iniciaría nuevamente con 3 velas bajistas y otras 2 de retroceso, terminando en nuestro segundo impulso. Y finalmente nuestro tercer impulso se compondría por esas 3 velas bajistas. Y como posiblemente se lo están imaginando, también hay tendencias bajistas que nada más se componen de 2 impulsos. Recuerden que para poder localizarlos basta con simplemente poder localizar el único retroceso que la compone, que en este caso es este de aquí. Y nuevamente les paso a recordar que las tendencias de un impulso o de 4 impulsos en adelante no existen. Aunque ustedes estén mirando una tendencia que aparentemente tiene 4 impulsos, recuerden que esto no es así. Una tendencia bajista o alcista solamente se puede componer de 2 o de 3 impulsos solamente. Y ahora tenemos aquí delante una tendencia bajista que vamos a utilizar como apoyo para describir cómo actúa la oferta y la demanda en estos casos. Recuerden que una tendencia bajista va a ser originada principalmente por ventas. Ventas que van a ser ejecutadas por los inversionistas con gran capital con el objetivo de llevar el precio a niveles más baratos. Esto con el objetivo de liquidar sus posiciones compradoras, o con el objetivo de llevar el precio a niveles más baratos y así hacer una recompra. Primeramente tenemos estas 3 velas bajistas que son ocasionadas por las ventas que los profesionales están haciendo. Un poco más adelante vemos 2 velas alcistas, y ¿esto qué significa? Significa que la oferta deja de presionar y espera a que la demanda actúe. Si los vendedores se dan cuenta que los compradores no tienen la suficiente fuerza como para elevar el precio, entonces lo que hacen es ejecutar más ventas para que el precio siga bajando. Y así es como se originaría un nuevo impulso. Un poco más adelante vemos cómo nuevamente la demanda trata de hacerse con el control, pero esto lo hace con muy poca fuerza. Y cuando los vendedores se dan cuenta de esto, cuando ellos se dan cuenta de que no hay tantas compras, es en ese momento en el que ejecutan más ventas para que el precio continúe cayendo. Y así tengan vía libre para mover el precio a niveles más baratos. Y ahora tenemos aquí delante al eurodólar en temporalidad de 4 horas para que ustedes puedan ver cómo se ve una tendencia bajista real. Recuerden que para poder identificar más fácil sus impulsos es más sencillo primero saber en dónde están los retrocesos. O dicho de otra forma, los lugares en los que el precio trató de subir. Y hay algo muy particular en esta tendencia bajista de aquí, y es que parece ser que hay más retrocesos de los que se compondría una tendencia bajista habitual. Por ejemplo, aquí podemos ver un retroceso, acá otro y finalmente un tercero en la parte de aquí. Entonces, eso significaría que tendríamos 1, 2, 3 y 4 impulsos en esta tendencia. La respuesta es no. Recuerden que una tendencia, ya sea alcista o bajista, solamente se puede componer de 2 o de 3 impulsos. Entonces, ¿cuáles son los impulsos reales en este caso? Primeramente podemos identificar este de aquí. Este sería nuestro primer impulso. El segundo de ellos comenzaría en este punto de aquí y terminaría en el momento en el que el precio trató de subir. Entonces aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde llegaría el tercer impulso? Tenemos 2 posibles opciones que podemos llegar a debatir. La primera de ellas sería desde este máximo hasta este mínimo de acá, mientras que la segunda de ellas sería desde el mismo máximo pero hasta el mínimo del final de la tendencia. Pero realmente, ¿cuál es el correcto que deberíamos de marcar?
hay algo que les voy a explicar que quiero que tengan muy presente, y es que por lo general el segundo y el tercer impulso van a tener aproximadamente la misma dimensión que tuvo el primero. Como pueden ver aquí, el segundo impulso más o menos reproduce la misma distancia que hizo el primero, y eso significa que aproximadamente nuestro tercer impulso va a tener la misma dimensión. Así que nuestra mejor opción en este caso sería poner el último mínimo en este punto de aquí, y así terminaríamos de identificar todos los impulsos de esta tendencia bajista. Y esta sería, por decirlo así, la forma más visual en la que podríamos identificar los impulsos en una tendencia. Pero déjenme decirles que hay otros métodos en los que podemos utilizar herramientas de medición para poder sacar las proyecciones del segundo y del tercer impulso solamente utilizando el primero de ellos, mostrándonos incluso los niveles casi exactos a los que el precio puede llegar a estar. Pero eso ya será un tema que les compartiré en un video más adelante. Y ya para terminar, hay ocasiones en las que el mercado no tiene movimiento alcista ni tampoco bajista, sino que hay ocasiones en las que éste permanece en un rango. Básicamente un rango es un equilibrio entre compradores y vendedores, lo que quiere decir que hay el mismo número de compras que de ventas. Aquí no hay impulsos ni tampoco retrocesos, simplemente un movimiento lateralizado que hace el precio. Y para poder identificar un rango como tal, lo que tenemos que estar viendo son dos máximos y dos mínimos a la misma altura, así como se los tracé en el gráfico lineal de la izquierda. Igualmente en la parte de la derecha, donde estamos viendo las velas japonesas, podemos ver cómo este equilibrio se da mutuamente. Cuando estamos viendo este tipo de movimientos, solo puede significar dos cosas. La primera de ellas es que los inversores con gran capital están comprando a niveles baratos para después vender a niveles caros. O la segunda de ellas es que se están deshaciendo de esas posiciones que compraron a niveles baratos y las están vendiendo a niveles más caros. Y aquí tenemos el gráfico de Bitcoin a temporalidad de 1 hora, para poder representar cómo se ve un rango en un gráfico real. Como pueden ver, aquí realmente no tenemos una tendencia clara de si el precio está subiendo o está bajando. Y recuerden que para poder considerar un rango como tal, vamos a necesitar estar viendo al menos dos máximos y dos mínimos aproximadamente a la misma altura. En este caso, estos dos son nuestros máximos y estos dos son los mínimos. Y aquí concluiremos con los rangos. Y ya para cerrar con este video, quiero decirles que aprender las tendencias de forma adecuada realmente les va a ayudar muchísimo en temas de trading y de inversiones. Y el hecho de comprender cómo se mueven las velas japonesas también les va a ayudar muchísimo para saber cómo se mueven las tendencias. Por lo que ahorita mismo les estará apareciendo mi video de velas japonesas para que puedan pasar a verlos y así puedan tener una visión muchísimo más clara de cómo se mueve el mercado. Y sin nada más que decir, muchas gracias y espero verlos muy pronto.